qué gozo, qué alegría poder estar aquí un poco más. Estamos reunidos y estamos recibiendo de la bendición de nuestro poderoso Dios. Es un deleite y que este día que nos ha dado el Señor, que pues nos dio la fuerza para levantarnos y que abrimos los ojos y su presencia estaba con nosotros. Eso es un deleite, en este año del deleite, y el Señor se deleita cuando le buscamos. Y bueno, vamos a dar la bienvenida a todos los que se están conectando, que no pudieron venir por cualquier razón que haya sido, pero que nos están contactando o que posteriormente van a ver esta grabación, que le rogamos a Dios que sea para la sana edificación del oyente. En el nombre de Jesús, sean todos ustedes bienvenidos aquí a Ministerio Ebenecer, Iglesia Edificados en Cristo. No hay mayor placer o en esta tierra un trabajo mejor que poderle servir al Señor. Él dijo que ahora se iba a prepararnos un lugar para que donde Él estaba también estuviera su servidor, y que le damos gracias a Dios porque no somos dignos de servirle, pero Él le plació hablarnos para que le sirviéramos y que seamos sus hijos. ¿Cuántos están contentos y gozosos aquí? Le puedes sonreír a tu hermano que está al lado, y si estás en casa, a tu familiar o con la persona que hayas invitado a que oiga. Y vamos a ponernos de pie para poner este tiempo en manos de nuestro Dios, sabiendo que a quien oramos y invocamos su nombre es a nuestro Dios. Padre Santísimo, Dios Todopoderoso y Eterno, venimos a ti con un corazón agradecido porque aquí aún tenemos libertad para poder congregarnos y escuchar de tu preciosa palabra, Señor. Muchas gracias. Asimismo, Padre Santo, te damos las gracias por esta salvación tan grande que nos has dado en Jesucristo. No podemos cesar de dar gracias por una salvación tan grande que nos ha permitido, Señor, su sangre entrar a este lugar santísimo. Te suplicamos también en esta tarde, Señor, y te damos muchas gracias por nuestro Padre Celestial, por nuestro Padre Espiritual, nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, pastor general de Ministerio Ebenecer, que nos ha extendido, Señor, la cobertura apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor. Muchas gracias, Padre, te rogamos para que le sigas bendiciendo y que se acelere esa sanidad en su hombro. Te damos muchísimas gracias porque ha sido una recuperación, Señor, asombrosa, pero que pueda tener esa recuperación y sus terminaciones motoras finas también, su poder escribir y mover y tener esa movilidad. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, en quien también te damos gracias por su amada familia. Y hoy todos juntos, reunidos aquí, Señor, estamos como María, la hermana de Marta, que escogió la mejor parte, estar a tus pies para escuchar tu preciosa palabra. Porque en este año del deleite, que nuestro corazón te agrade, Señor, cada día más, y que podamos poner esta palabra que recibimos, Señor, por obra, haciendo tu voluntad. Y que para que cuando Jesucristo venga, porque lo estamos aguardando, Señor, estamos aguardando su venida, nos halle trabajando en su obra y haya mucho fruto, y que le podamos decir: venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Pues, hermanos, es un placer verles. Le doy gracias a Dios por estos momentos tan
deliciosos en este día, porque nos gozamos de estar los hermanos juntos en la armonía. Es un deleite, es un deleite. Y bueno, todavía estoy en recuperación también de la operación, entonces a ratos me siento, me levanto, pero para la gloria, honra y alabanza de Dios, al Señor Jesucristo, voy mucho mejor. Gracias por sus oraciones, su amor fraternal. Muchas gracias, porque el Señor, oramos al aire. Yo estoy impactada de cómo el Señor nos responde. Esto es una relación. Este tema es muy importante porque es una de las señales. Damos muchas gracias, como bien orábamos a nuestro Dios, le rogamos que siga bendiciendo nuestra cobertura ministerial, a nuestro amado pastor Sergio Enríquez, y que es también nuestro Padre espiritual. Ha sido un Padre, es un Padre para nosotros, que también nos da las semillas a los pastores, para que la desarrollemos para caminar en la misma visión, siendo capacitados para la obra del ministerio. Y el tema que el Señor puso en mi corazón es este: tiempos de apostasía. Tiempos de apostasía. Y es muy importante saber de este tema, pues son los tiempos que estamos viviendo. Son los tiempos que estamos viviendo, debemos de estar aquí bien atentos a y no debemos ignorarlos, no debemos ignorar este tiempo, pues ahí, como dice la escritura en primera de Pedro 5:8, fíjense lo que dice hermanita Glancy, por favor, ahí lo puedes leer, primera de Pedro 5:8, por favor, si me apoyas. Primera de Pedro 5:8. ¿Alguien le puede pasar los libros, por favor? Y como dice ahí en primera de Pedro 5:8, por favor. Dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios... ¿Primera de Pedro 5:8? Sí. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, esta que tengo aquí, que es primera de Pedro 5:8, espíritu sobrio, ¿no es? Sed de espíritu sobrio, estad alertas, porque el adversario es, bueno, lo que esa escritura que quería leer es primero de Pedro. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es que leíste quiero el 8, por favor. ¿Perdón? El 8, el versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y la Biblia gracias hermana, y la Biblia de las Américas dice, por tanto, aquí la Biblia de las Américas dice que seamos de espíritu sobrio, estad alertas. Nuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. O sea que no podemos estar ignorando esto, no podemos estar ignorando este tiempo de apostasía, porque también en la palabra de Dios dice que el pueblo muere por falta de conocimiento. No podemos ignorarlos, estamos viviendo tiempos muy difíciles y peligrosos. Y este es el tema, tiempos de apostasía, que también está poniendo en la doctrina bíblica, que es también tan importante. Y vamos a continuar aquí. Por lo cual, estos tiempos que son finales y que estamos viendo las señales, que permanezcamos firmes en el Evangelio de Cristo. Y entonces, como lo hemos dicho vez tras vez, es muy importante conocer toda la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, de tapa a tapa,
desde Génesis hasta Apocalipsis. 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, en total 66 libros de la Biblia. Es muy importante conocer toda la Biblia, porque ahí conoceremos los planes de Dios, que desde el principio de la creación hasta el final de los tiempos nos ha mostrado en su palabra. Y miren, vamos a ver el Evangelio, lo que es el Evangelio, que debemos de permanecer firmes en el Evangelio. Y miren, aquí en el libro de Génesis, dice aquí que encontramos cuando el hombre pecó y la gran promesa de la salvación. Esto es el Evangelio, porque el hombre por sí solo no podía acercarse a Dios, pues había pecado, y el pecado es lo que nos separa de Dios. Pero Dios desde Génesis 3:15 da la promesa y dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer, está hablando de la serpiente, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es una promesa de salvación. Cristo tenía que dar su vida para salvarnos, él murió por nuestros pecados. Y cuando nos predican este Evangelio, nuestra alma descansa, porque no es por obras, sino es por la fe en el Señor Jesucristo, como dice aquí en el Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es un regalo. Entonces, Dios nos dio a conocer su plan de eterna redención. O sea, Dios no pone parches, ya Dios sabía, y nos da a conocer su plan de eterna redención desde antes de la fundación del mundo, mediante el cual el hombre, por la fe, porque dice aquí para todo aquel que cree, o sea, por la fe en el Señor Jesucristo podrá ser redimido. Y este es el Evangelio que predicamos, en el cual debemos de permanecer y estar firmes. Y este tema tiene que ver con esto, porque la apostasía, y como vamos a ver en el tema, solo pueden apostatar los que han creído en la verdad. No puede apostatar, y ahorita vamos a explicar ese término, porque no puede apostatar alguien que no ha conocido la verdad. En un matrimonio, solamente cuando están casados se pueden divorciar. Una persona que no se casa no se puede divorciar, igual aquí. Entonces, eso es lo que hoy vamos a explicar aquí. Y en la palabra de Dios es importante que nos mantengamos firmes. Miren aquí como dice en segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios. Está hablando el apóstol Pablo a los tesalonicenses y dice: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Yo también doy gracias a Dios por vosotros, amados hermanos en el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y la fe en la verdad. Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio, que les acabo de hablar, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, que debemos de estar firmes en este tiempo, estar firmes y conservar las doctrinas que os fueron enseñadas ya de la palabra, ya por carta nuestra. Y es que nos debemos de permanecer en la sana doctrina y estar firmes en la palabra de Dios.
Y miren lo que dice, y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, porque ahora que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón, ahora Él nos ha dado un nuevo corazón y a esto se le llama nacer de nuevo, y ahora sí ya somos y vamos a llegar a ser hijos de Dios, como dice. Más a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad de llegar a ser hijos de Dios. O sea, recibir a Jesucristo, ahora sí somos hijos de Dios, porque no todos somos hijos de Dios. Y ahora con lo del fútbol se oirá muy bonito, que a ver quién gana, pero saliendo de ahí todos somos hermanos. Eso no es así, hermanos. Eso no es así. Porque así es que no todos somos hijos de Dios, porque no todos tenemos el mismo Dios. Entonces, por eso es tan importante que la iglesia no cese en predicar las buenas nuevas de salvación. Y por eso cuando nos llegan las buenas nuevas de salvación y nacemos de nuevo, que es a lo que la Biblia dice, nacer de nuevo, Él nos da un nuevo corazón y ahora sí podemos llamar a Dios nuestro Padre, porque ahí dice en el Evangelio de Juan 1:12, más los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, para ser hijos tenemos que haber nacido de nuevo, recibir a Cristo, para ver, entrar y heredar el reino de Dios. Por eso la salvación es un regalo. Por eso esta es la esperanza de gloria que tenemos a través de Jesucristo y no podemos callar. Y como dice aquí en 2 Tesalonicenses 2:14, y fue para esto que los llamó mediante nuestro evangelio, está hablando el apóstol Pablo, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque bien hemos estudiado lo que dicen las Sagradas Escrituras, que los nombres de los que, porque cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, nuestro nombre se inscribió en el libro de la vida, que también es otro tema que vamos a volver a repasar. Porque todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Entonces es por eso que es muy importante este mensaje y permanecer firmes en la verdad, no andar titubeando. Por eso es tan importante que estudiemos las doctrinas, para no ser llevados como veletas del viento de aquí para allá por cualquier viento de falsa doctrina. Y ahorita es lo que vamos a ver. Dice, y que nuestro Señor Jesucristo mismo, continúa hablando el apóstol Pablo aquí, y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó, y Dios nuestro Padre que nos amó, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque no quiere que ninguno perezca, por eso Él envió a su Hijo Jesucristo. Pero el que no lo quiera recibir, no hay más que ofrecer. Cristo es la verdad, el camino y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Y miren lo que dice, y que nuestro Señor Jesucristo, lo puedes subrayar en tu Biblia, y que nuestro Señor Jesucristo mismo, y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia hemos sido salvos, no por obras, y esto es por la fe en el Señor Jesucristo, para que nadie se gloríe. Y dice, consuele vuestros corazones y os afirme en toda obra y palabra buena. Entonces, por esto debemos estar firmes, estemos firmes en este evangelio, no en el evangelio de la prosperidad, no en un evangelio diluido, no en un evangelio que se acomode, porque ese no es el que se predica aquí en la palabra de Dios. Y muchos dicen que Jesucristo no es Dios. Y dice Pablo, el que diga que Jesucristo no vino en carne, sea anatema, o sea, sea condenación. Entonces, ¿por qué es tan importante conocer esto?
porque hay muchos falsos doctrinas, falsos maestros, que me voy a adelantar porque ahorita lo vamos a ver determinadamente y el tiempo pasa, pero por lo que debemos estar firmes en este evangelio y en la sana doctrina para no apostatar. Ahora pregúntenme, ¿qué es apostatar? Ya lo hemos visto, pero ¿qué es apostatar? ¿Alguien me puede decir qué es apostatar? ¿Qué es apostatar? ¿Eso qué es? ¿Vamos a ver qué es? Es devolver la fe. Pero no se enojan, ¿verdad? Es devolver la fe. Entonces, ¿qué es apostasía? Esto es lo que tenemos que ver. ¿Qué es apostasía? Lo empezamos a ver el miércoles. Y lo vamos a seguir viendo porque es un tema largo. Bueno, todos los temas apenas le damos una pincelada, pero vamos tratando de ir a mar adentro, ¿no? Porque esto ya es doctrina más avanzada, es doctrina. Pero miren, ¿qué es apostasía? Y aquí lo vamos a ver. Miren, en la carta segunda de Pedro 2:20 que dice, porque si después, miren, por favor, leamos con lupa, así que lo veamos. Porque si después de haber escapado de la contaminación del mundo, ¿por qué? Por el conocimiento, nos llegó la verdad, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí dice, de nuevo, miren, de nuevo son enredados en ellas y vencidos. Su condición postrera viene a ser peor que la primera. O sea que más valía no haber conocido la verdad. Porque si una vez que hemos conocido la verdad, volvemos al mundo, la condición va a ser peor que cuando vinimos a conocer la verdad. Y aquí dice, pues hubiera sido mejor, porque nosotros vamos a seguir aquí en la verdad. Estoy hablando que no podemos abandonarnos, no, porque nosotros no volvemos atrás. No volvemos atrás, como dice el libro. No vuelvo atrás. Porque de verdad sería peor la condición. Hemos sido confrontados con la verdad. La amamos al Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. Amamos la salvación tan grande y no podemos volver atrás. Por eso aquí dice, pues hubiera sido mejor para ellos, para los que volvieron atrás. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiendo conocido, apartarse del santo mandamiento que fue dado. Y según el diccionario bíblico, ya vamos llegando, estamos escudriñando. Según el diccionario bíblico, se define apostasía como volverse atrás, caer. Eso es apostasía, devolver la salvación. Aquí está. En el diccionario bíblico, apostasía es como volverse atrás, recaer. ¿Qué tan importante es este tema? Sus sinónimos de apostasía son renuncia, repudio, traición y blasfemia. Eso es apostasía. Y la apostasía entonces es una involución. O sea, como les digo, cuando nacemos de nuevo hay que ir evolucionando, creciendo en la fe. No se puede estar estático. Ya nací de nuevo, ya conozco a Cristo, pero ahora sigo viviendo como antes. No me congrego, sigo participando en las obras de las tinieblas. Eso no, porque entonces vas a empezar a involucionar, que implica una posición a la que se puede caer poco a poco. Así es el pecado. Se va dando muy sutilmente, te va envolviendo y cuando te das cuenta ya estás del otro lado. Aquí, poco a poco o de manera deliberada. O tú dices, ya no quiero más nada. Bueno, no tú, la persona dice, no tú, las personas dicen, ya no quiero nada.
no se trata de que el cristiano caiga en pecado solamente. Estamos hablando de otros cristianos, ¿verdad? Pero nosotros, como dicen aquí, cuando veas las barbas de tu vecino quemar, con las tuyas a remojar. Y te lo digo a ti, Pedro, para que lo entiendas tú, Juan, porque esto es para todos. La palabra de Dios nos confronta. Y es lo que vemos, que si hoy somos confrontados es mejor arrepentirnos y volvernos al Señor. Porque en la apostasía también hay rebeldía, desobediencia. Entonces aquí dice, sino un abandono del cristianismo, o sea, devuelve la fe, que implica en determinadas circunstancias llegar a devolver la salvación. O sea que aquí estamos viendo, ¿se pierde la salvación? Pregunto. Sí. Si la devuelves, ¿qué haces? No pierde. Pues sí. Entonces, la palabra apostasía se traduce de las palabras griegas apostasía, que significa deserción de la verdad, y apostatar, eso es, en el diccionario Strong, lo vemos. También apostasía, que significa separado, divorcio. Eso es, porque al Señor no le agrada el divorcio, ni estamos promoviendo el divorcio, y bien lo dijo el Señor, porque en el principio no fue así. Se le dio carta de divorcio por la dureza de su corazón, pero entonces que tenía que estar casados para que le diera carta de divorcio, eso es lo que estamos aquí explicando. Y de abstemia, que señala el hecho de mantenerse apartado de. Eso es apostasía, apartado de. Y solo un cristiano, alguien que no ha sido cristiano, no puede apostatar, porque ¿qué va a devolver si no ha sido salvo? Entonces, solo un cristiano puede apostatar, por lo que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque ya no hay más que ofrecer, más que una espectra y terrible, una espectra, como dicen, de terror. Ahí lo dice, si alguien lo puede buscar, se me puede estar en el libro de Hebreo, porque, o sea, si se desprecia, o sea, si se deja una salvación tan grande, ya no hay más que ofrecer, más que una expectante. Se me fue la palabra, como dice ahí, alguien me la puede buscar, la palabra expectante. Si se descuida una salvación tan grande, así que podemos tener en Google, por favor, si se descuida una salvación tan grande, la pueden buscar en Google, en el hermano Google, que nos la den, por favor. Y dice, la palabra de Dios nos advierte esto, que solo un cristiano debe apostatar y debemos de cuidar nuestra salvación, porque si descuidamos una salvación tan grande, no hay, es un expectante horrible de juicio. Ahorita que nos la lea mi hermano Jesús, se dice ahí, por favor. Y bueno, vamos a continuar. Hebreos 2:3. ¿Qué dice, por favor? Está el micrófono, por favor. ¿Qué dice, por favor? Ahí está el micrófono. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Ahí está, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces no hay más que ofrecer, porque no podemos volver a crucificar al Hijo de Dios. Esta salvación costó la vida del Señor Jesucristo. Su sangre preciosa nos lavó. Él descendió al infierno en lugar de nosotros, como en lugar nuestro. Por eso nosotros ya no vamos a ir al
al gran trono a ser juzgados, porque en Cristo tenemos la salvación. Nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, pero se puede borrar. Entonces, por eso no debemos de descuidar una salvación tan grande. Y aquí, como dicen, lo puse aquí. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos, porque si la palabra hablada por medio de los ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Una salvación tan grande, sin Cristo no hay salvación, la cual después fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad, así como cantamos. He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás, sigamos a Cristo porque ya no hay marcha atrás, es lo mejor seguir a Cristo. Cuando conocemos este amor tan grande, por eso es tan importante la relación personal, la oración, la lectura de la palabra, porque cómo vamos a crecer en fe si no leemos la palabra, y querer hacer la voluntad de Dios. Y vamos a continuar porque ya no está premiando, pero aquí vamos. Entonces tengamos cuidado de apartarnos del Dios vivo, porque aquí dice claramente, ¿qué dice? Tengamos cuidado. Aquí estamos viendo la gravedad de abandonar la fe, una fe que hemos conocido la verdad de Dios. Y como dice acá, la importancia de congregarnos, de tener una casa. Miren, aquí dice el Señor Jesucristo en Mateo 24:11, Él nos dijo, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahí está hablando también de que el amor de muchos se enfriarán, está hablando del amor de los cristianos. Por lo tanto, que si hemos abandonado el primer amor, estamos a tiempo de volver a él. Y miren aquí como dice en 2 de Timoteo, el apóstol Pablo escribió 4:3, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ¿qué dice? Acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, que se amolden a lo que yo quiero y que no me sienta molesto y que no se sientan molestos con la vida, el estilo de vida que llevan. Entonces acumularán maestros a sus propios deseos. Y dice, y apartarán sus oídos de la verdad, apostasía, dejarán y la verdad, y se volverán a mitos, van a volverse atrás. Y miren como dice la Biblia de la traducción de la Biblia del lenguaje actual. Dice, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrán oír enseñanzas diferentes. Por eso buscarán maestros que le digan lo que quieren oír. Ahí vas bien, no hay problema en que peques, no hay problema en que no te congregues, no hay problema en que no vienes, no hay problema. Al fin ya entonces ya estás para allá más perdido. Dice la gente, otra vez aquí les voy a leer el 4, la gente no escuchará la verdad. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos, porque eso les hace sentir bien. Entonces aquí como vemos, y después de la pandemia,
muchos hermanos ya no se quieren congregar, prefieren sus propias agendas, la comodidad de su casa, y entonces buscan en internet algún pastor que no sabe ni qué doctrina tiene, ni qué enseñanzas tiene, y ni siquiera saben qué doctrina tiene, porque oyen a muchos tiktokeros según les conviene, pero no saben, y muchos tiktokeros ni siquiera tienen cobertura, y dice aquí, y conocen y ni siquiera conocen la doctrina que están predicando, y empiezan a escucharlos, porque los tiktokeros, los maestros, los falsos maestros, no nada más los tiktokeros, hay más tiktokeros que dicen la verdad. No estoy en contra de todos, nada de los que pues andan en contra de la verdad. Y dicen, maestros andan queriendo escuchar maestros conforme a sus propios deseos, por lo cual es importante permanecer congregados en una casa pastoral y no estar oyendo cualquier viento de doctrina, porque se corre el peligro de desviarse de la fe oyendo doctrinas de demonios, pues se levantarán falsos ministros. Es a lo que me refiero. Hay personas que sí dicen la verdad ahí en internet, pero hay que conocer quiénes son, qué doctrina dicen. Pero si tú tienes una casa pastoral, ven aquí, nútrete. Aquí hay una sana enseñanza. Y aquí, como dice, pues se levantarán falsos ministros que seducirán las multitudes con falsas señales y milagros, falsas doctrinas que satisfagan sus deseos pecaminosos. El Señor Jesús nos dice que muchos tropezarán y serán engañados. Ahí lo dice. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, cuidando nuestra grande salvación. Porque así como dice ahí en Mateo 24:13, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pues continuamos aquí. El ataque entonces es a nuestra fe. El ataque es a nuestra fe. Aquí dice en primera de Timoteo 4:1, y miren lo que nos está diciendo el Espíritu Santo, proféticamente dice, pero el Espíritu, y está con E mayúscula, dice claramente en los últimos tiempos que son estos, algunos apostatarán de la fe, devolverán la fe, de aquí salieron. Y prestando atención a los espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Es un tema que ya hemos visto, por eso ahorita no voy a hablar de ello, pero cauterizada la conciencia, ya no tienen sensibilidad. Si se recuerdan, la conciencia es la que Dios ha puesto en cada ser humano para que obremos bien. Pero si ellos ya tienen cauterizada la conciencia, ya no sienten nada de pecar ni nada. Y entonces el apóstol Juan nos dice en la carta primera de Juan 4:1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, probadlos espíritus, sino probad los espíritus para saber si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto conoceréis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Muchos dicen que no vino en carne. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Este ya está aquí. El espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros. ¿Quién está en ti? Jesús. No les escucho. Jesús. Sí. Que el que está en el mundo.
Y el anticristo no se ha manifestado porque estamos aquí. Él se va a manifestar en el momento en que la iglesia se levanta. Y yo no lo quiero conocer. El espíritu ya está aquí. Pero él, a lo mejor ya está, pero no se ha manifestado. El anticristo. Y hay mucho que hablar. Hay que abrir el reloj de Dios aquí con el apóstol Sergio Enríquez, que mandamos a las 9 de la noche los domingos. Está muy excelente todo esto. El Espíritu Santo dice claramente profética que en los postreros tiempos apostatarán de la fe. Entonces, y aquí lo vemos. Esto es guerra espiritual, ahí lo vemos. Entonces tenemos que usar el escudo de la fe, arraigarse en la fe para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, el escudo de la fe. Y continuamos aquí. Dice, falsos profetas y falsos maestros seducen almas inconstantes. Dice, pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertos introducirán herejías destructivas, negando incluso al Señor que los compró, porque estamos hablando de los apóstatas, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. Miren, y en su avaricia os explotarán. Y hay muchos que son explotados y ahí siguen en el evangelio, dividido en el evangelio de la prosperidad. Muchos pastores dicen, algunos pastores, siembra una camioneta y el Señor te dará más, y los explotan, pero ahí se dejan porque están siendo engañados. Así que hay que tener cuidado con eso de que siempre es para que, o sea, la verdad del diezmo, eso sí es una realidad, pero no lo del evangelio de la prosperidad. Y hay muchos que atacan el diezmo y están impidiendo la bendición del pueblo de Dios, porque esto no es una invención del hombre. En el diezmo hay mucha bendición y eso es otra doctrina que sí es bíblica. Y en su avaricia os explotan con palabras falsas, y el juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Estos falsos maestros intentan ganar más dinero al transversar la verdad y al decir lo que la gente quiere oír. Y se sienten cómodos. Y cuando ya tenemos la mente de Cristo no podemos sentirnos cómodos oyendo blasfemias, porque hay algo que si tú estás oyendo, el Espíritu Santo que vive en nosotros nos redarguye y dice, eso no lo tienes que estar oyendo, eso no es así. Lee la palabra, busca. Entonces no nos dejemos dormir por los falsos maestros, falsas doctrinas, y por eso es tan importante el discipulado y prepararnos. Y como dice aquí, sus propios objetivos egoístas y sus propias actividades buscan estos falsos maestros de los postreros tiempos. Dice, porque, una pregunta que hago, ¿por qué los que un día les alumbró la luz del Evangelio de Cristo tropiezan y se apartan de la fe? Porque en la palabra de Dios nos dice que los hombres de los últimos tiempos, describiendo la conducta de la sociedad y desgraciadamente también de muchos cristianos que se han acomodado, ya hay cristianos que ya no se casan, que están acomodados, que no buscan ordenar sus vidas, aunque el pastor les haya dicho ordena tu vida. Muchos prefieren seguir los frutos de la tierra y no obedecer la palabra de Dios. Aquí está describiendo la sociedad y como vamos a ver ahí lo dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo. Pero debes saber esto, le está diciendo a Timoteo, eso nos lo está diciendo a nosotros. Pero debes saber esto, que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles, calecos,
que quitan la fuerza. Y dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Y eso es lo que están enseñando, primero yo, después yo, y siempre yo, y el yo. Entonces, ¿dónde le dejan el lugar al Señor Jesucristo en su corazón? Y dice aquí, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Es el aquí y el ahora y seguir con mi reinado, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, y a tales se quita. Y esto es lo triste. Esta es la conducta de los hombres de esta sociedad, pero también había cristianos. Y si estamos siendo confrontados con la verdad, hay tiempo. No estamos juzgando a nadie. Al contrario, y esto empieza por el que está predicando, por la que está predicando. Y aquí como vemos, y dice en Colosenses 3, entonces aquí vemos que se conocerán por su egoísmo, serán atraídos por lo que el mundo ofrece, escogiendo satisfacer sus propios deseos, viviendo vidas inmorales, por lo que el amor a Cristo se enfriará apartándose de Dios verdadero. La falta de lectura. Si tomáramos la Biblia como tomamos el celular, contaba una hermana que se le ha descompuesto el celular y que ahora lee mejor la Biblia del papel y que ahora ha vuelto acá a la lectura de la palabra del papel y es diferente, podemos ver que bueno que la tengas en tu celular, pero no debemos de dejar de leer la palabra de Dios. Ahí en Colosenses 3:16, como vemos, el apóstol Pablo nos dice que el mensaje de Cristo, porque esto es bien importante, que el mensaje de Cristo es siempre presente en nuestros corazones, y si no leemos la palabra, y si no nos congregamos, y si no oramos, ¿cómo va a ser esto? Instruidos y animados unos a otros con toda sabiduría, con profunda gratitud, cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. Esto dice la versión de la Biblia de Dios habla hoy. Evitando ser engañados por la operación de error. Y esa operación de error, como lo hemos estado viendo, es enviada por Dios mismo. Así es que los cristianos que no tengan la palabra de Dios, que no haya cabida en su corazón, van a ser engañados. Pero hay que amar la palabra de Dios. Es la que nos da esperanza, es la que nos ayuda en una tribulación, en un problema, en que nos anima, nos exhorta, nos ayuda. No hay otro Dios fuera de nuestro Dios que pueda hacer las cosas que Él hace por los que en Él esperan. Él es el Dios real, es la verdad. Y a través de Jesucristo tenemos todas estas bendiciones. Pero como dice en el libro del Deuteronomio, si obedeces estas palabras que hoy está delante de ti, las bendiciones te alcanzarán. Pero si desobedeces, entonces las maldiciones te alcanzarán. Pongámonos, y yo no voy a juzgar a nadie, pero cuánta palabra de Dios al día leemos. Qué bueno que escuches la predicación, pero la palabra, tu comunión, que conozcas a través de los evangelios a Cristo como Rey, a Cristo como Salvador. Ahí están los 4 evangelios, a Cristo como Rey. ¿Qué tan importante? Recuerda, vuelve a tu primer amor, dijo el Señor ahí en Apocalipsis. Vuelve a tu primer amor, porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, ¿qué tan importante? Yo espero que sea el Espíritu Santo el que nos esté hablando, porque Dios nos ama, porque Dios nos anhela. Y dice aquí también,
la Biblia nos enseña que hay personas que después de haber conocido a Dios y de haber recibido sus bondades, cayeron por desobediencia. La obediencia vienen las bendiciones, la desobediencia trae consecuencias. Y aquí lo vemos. Sin embargo, los que se arrepienten y piden perdón y se apartan del pecado, ¿qué creen? Son restaurados. Y entonces a esto se le llama, si hubieran apostatado, si ya habían apostatado, a esto se llama apostasía reversible, que es la que hoy vamos a ver, pero en 5 minutos. Y quería que me acompañaran porque este cuadro del hijo pródigo es un cuadro en el que vamos a verlo. Miren, aquí el Señor Jesús en esta parábola del hijo pródigo dijo, cierto hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y él le repartió los bienes. Y no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda. Y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Se apartó, apostató. Se apartó de la casa paterna, donde tenía cobertura. Y como vemos ahí en el versículo 13, cambió su paternidad por una vida de libertinaje, quedando sin cobertura, y su vida fue un verdadero fracaso. Pero aquí viene la conversión, o sea, él volvió, eso es apostasía, ahí apostató, pero ahora vamos a ver que fue reversible, y ahí hay apostasía reversible, hay apostasía, como la vamos a ver aquí, reversible, aparente, y apostasía irreversible, pero ya no va a dar tiempo. Estas dos no la vamos a acabar de ver ahora, la vamos, si Dios lo permite, y estamos en esta tierra, la veremos la próxima semana. Pero aquí como vemos hay apostasía reversible, porque cuando él lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos, y deseaba llenarse del estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Con los amigos con los que se fue y malgastó la herencia, ahí te ves, porque se le acabó el dinero y se le acabaron los amigos, se le acabó toda esa vida de inmoralidad, porque dice que gastaba su dinero. Aquí lo vemos en el 13. Allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Ay, sí, entonces estaban los amigos. Ahí te encontrarás a los amigos, ¿verdad? Pero cuando ya no tienes nada, a ver quién está contigo. Y entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y le mandó a sus campos para apacentar cerdos, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían de los cerdos. No comamos algarrobas, comamos la preciosa palabra de Dios, en la que nos nutre. Pero nadie le daba nada. Entonces volvió en sí, como también le pasó a Pedro, pero hoy somos del marido pródigo. Volvió en sí y dijo: arrepentimiento. ¿Cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Vendrán días en que tendrán hambre de escuchar la preciosa palabra de Dios. Me levantaré y iré. Pero ha habido aquí ahorita un menosprecio por el congregarnos, un menosprecio por la palabra. Pero vendrán días en que la buscarán. Y aquí dice: me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre,
he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Pero ahí el padre no le contesta, porque lo perdonó. Ese es el amor del padre, y lo recibió, porque vio arrepentimiento en él. Él me dijo, no, sí tienes razón, hijo, no. Aquí y hay creyentes que ante las circunstancias difíciles caen en el error de no creer que Dios tiene el control de ellos y se enfrían espiritualmente y llegan a perder la fe. Si hoy te está hablando el Señor, quiero decirte que el Señor no ha perdido el control de nada. Él es soberano y tiene el control de todas nuestras situaciones. Nuestro entendimiento no alcanza a entender la grandeza de nuestro Dios. Y aquí dice, y finalmente volvió en sí, evaluó su condición en la que estaba, se arrepintió y regresó a la paternidad del Padre, donde encontró el amor, el perdón y la misericordia. Y así hoy nos habla el Señor. Si tú te has alejado, hoy es tiempo de volver a casa. Hoy es el tiempo, y si nunca lo has conocido también, hoy es el tiempo de volver a casa. Y miren, y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, veamos esta escena. Dice, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, fue el padre, y se echó en su cuello y lo besó, así maloliente, que olía terrible. Y oró el padre, dijo a sus siervos, pronto otra vez la cobertura, traed ropa y vestido y ponedle un anillo en su mano y sandalias en los pies, que no andemos desnudos, y traed al becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Fuera de Dios estamos muertos, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y cada vez que una persona pecadora, como algún día nosotros hicimos, hay fiesta en el reino de los cielos por cada pecador, se arrepiente. Así es que hoy pues acabamos y le vamos a pedir al Señor aquí que seamos guiados. Esta es la conclusión. En la palabra de Dios dice que en los últimos días abundarán los apóstatas en el mundo, falsos apóstoles, falsas profetas, falsos evangelistas, falsos pastores y maestros, siendo esto una señal de los últimos tiempos. Aparecerán por todas partes, ahí lo dijo el Señor Jesús. En Mateo 24:11 aparecerán por todas partes falsos profetas que engañarán a muchos. Pero así, hoy, volvámonos a Dios. Si alguien se ha apartado del camino, vamos a orar. Si alguien no le ha hecho al Señor el Señor de sus vidas, hoy es el tiempo. Si tú eres esa persona, y vamos a ponernos de pie para orar y repetir esta palabra. Si tú eres esa persona que nunca le ha abierto su corazón a Jesús, ven a Jesús. Ven a Jesús. Hoy es el tiempo y como acabamos de ver, no hay otro camino, no hay otra forma de volverse a Él. Es a través de Jesús. Si tú eres esa persona, un día nosotros nos expusieron también, nos explicaron el precioso plan de salvación y ha cambiado nuestras vidas, porque el cambio viene de adentro. El Señor Jesús viene a morar a nuestros corazones y el cambio es de adentro, no es una religión, y con Él viene a morar el Espíritu Santo. Y así hoy, en una oración de fe, tú puedes abrir tu corazón. No tarde. Si tú estás oyendo esta grabación y nunca le has abierto tu corazón, vamos a orar. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos las gracias porque enviaste, porque de tal manera me amaste que enviaste a tu Hijo Jesucristo, no queriendo que nadie perezca. Y yo hoy reconozco que Jesús es el Señor, que Jesús es el Mesías, y yo lo necesito.
que por su sangre, por su sacrificio vicario, recibo el perdón de mis pecados, y por su resurrección yo soy justificado. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Y dile esta oración al Señor Jesús. Señor Jesús, yo hoy me postro ante ti y reconozco que tú eres el Mesías, que viniste en carne, que diste tu vida por mí, pero que resucitaste, dándome el perdón de mis pecados y el regalo de la vida eterna. Señor Jesús, hoy abro mi corazón a ti. Nadie me ha amado como tú me amas. Y te pido que tomes el trono de mi corazón y seas tú, a partir de este día, mi Señor y mi Salvador personal. Muchas gracias, Señor Jesús. Ahora oraremos por ti y posteriormente vamos a orar todos juntos. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por las personas que hoy han abierto su corazón. Y que los que hoy a través de este mensaje van a volver a casa también. Te rogamos, nos bendigas y te damos gracias porque tu nombre, su nombre de los que hoy abrieron su corazón y han sido sinceros, lo has inscrito en el libro de la vida. Y Padre, hoy, en esta tarde, que hemos sido expuestos a tu palabra, no juzgamos a los demás, sino a nosotros mismos. Y te queremos pedir y suplicar que nos perdones el que hayamos sido rebeldes a tu voluntad, haciéndola nuestra. El que, Señor, no estemos leyendo la palabra, el que, Señor, perdónanos por haber antepuesto nuestra voluntad a la tuya. Pero hoy estamos aquí, como el hijo pródigo, volviendo a casa, porque a través de tu palabra hemos vuelto en sí y no queremos estar lejos de ti. No queremos, Señor, porque el mundo ofrece algarrobas que nos llenan, nos satisfacen, un mundo de ilusión, pero no es real. Padre, hoy nos arrepentimos de todo pecado y volvemos a casa y te suplicamos que tengas esa llenura de tu Espíritu Santo para ser fortalecidos en nuestro ser interior y hacer tu voluntad. Queremos que tú te agrades en este año de te deleites en nuestros corazones por medio de Jesucristo. Muchas gracias, Padre, porque tú oyes un corazón arrepentido. Tú estás cercano a los que humildemente se acercan a ti. Y estamos esperando y aguardando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Padre, por escucharnos y con tremendas cosas nos respondes. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos según el poder que actúa en nosotros. Y al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Pues todos los que nos han reunido aquí, y si tú recibiste al Señor Jesús, ahí en Face está nuestro teléfono, nuestra dirección, nos dará mucho gusto saber de ti para seguirte orientando en el camino del Señor. Todos ustedes sean bendecidos en esta tarde y si también esto fue de bendición para ti, compártelo con otros. El Señor Jesús te bendiga. Buenas tardes.